En lo que esperamos unos minutitos a que se conectan, damos muchas gracias a los que ya están aquí con nosotros. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este primer webinar de Grupo Sierra. Espero que todos estén muy bien. Nosotros en particular estamos muy emocionados, no solo porque se viene el fin de semana largo, sino porque además estamos transmitiendo en vivo desde nuestra nueva oficina en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, oficina que abrimos con la intención de estar más cerca de ustedes, nuestros clientes, y poder, claro, seguirles brindando las soluciones en materia de comercio exterior que a la medida que sus negocios lo necesiten. Y bueno, en lo que se sigue conectando la gente, los invitamos a que aprovecho para adelantarles que el tema del día de hoy va a estar bastante interesante, en especial para aquellas personas que nos estén viendo desde cualquier estado de la República que se ubique en la frontera, ya sea norte o sur de nuestro país. Y así que a todos los que nos estén siguiendo por Facebook Live, los invitamos también a que se registren para que nos puedan hacer llegar todas sus preguntas, ya que al final de la sesión vamos a dar unos 10-15 minutos para tratar de responderlas todas. Y si no, bueno, como quiera las contestaremos de manera particular. Y bueno, sin más preámbulos, vamos Quiero decir algo. a ver. Perdóname que te interrumpí. Dijiste bien, para todos aquellos que vivan en cualquier zona fronteriza del país, que bueno, tú ahorita nos vas a decir las diferencias entre zona fronteriza, franja fronteriza y todo eso, pero no solo eso, o sea, también para gente que aunque tal vez viva o tenga el principal asiento de sus negocios al interior de la República, de todas formas este webinar les es de utilidad si ellos compran, venden, comercializan productos y servicios en estas franjas. Y ahorita les vamos a decir por qué. El webinar es importante porque es un ahorro directo en sus bolsillos. Este es dinero que se paga en aduana y que con esta herramienta, esta idea, esta solución que aquí vamos a plantear, si cumples con determinados requisitos, pudieras ahorrártelo. Exactamente, muchas gracias. Y bueno, antes de iniciar vamos a presentarnos. Primero nuestra invitada de honor del día de hoy, la licenciada Bárbara Tello. Ella es nuestra directora del área legal y es licenciada en Derecho por las Universidades Autónomas de Querétaro y Madrid. Ella cuenta con estudios de posgrado en la especialidad de Derecho Constitucional y Amparo, y su práctica profesional se ha desarrollado principalmente en las áreas de litigio, consultoría, auditoría y estrategia en materia aduanera, así como en logística y comercio exterior. Y por otra parte, un servidor, Roberto Tello. Yo soy ingeniero industrial egresado del Instituto Nacional de México, Campus Querétaro, con experiencia en el aprovisionamiento de insumos y servicios para el sector automotriz, desarrollo de procesos y procedimientos, así como en la dirección de nuevos proyectos. Y bueno, como ya comentaba la licenciada, es un tema interesante para todas aquellas empresas que se dediquen a la comercialización de productos en cualquiera de las franjas o regiones fronterizas. El tema del día de hoy, aquí hay un breve temario del contenido que vamos a platicar, y más que nada es conocer qué es y por qué existe este registro, un poquito de historia, de antecedentes. Después vamos a pasar a entender para qué sirve, es decir, cuáles son los beneficios que obtenemos de este registro, quiénes pueden tramitarlo y cuáles son los requisitos para obtenerlo, así como también vamos a tocar causales de cancelación del mismo y bueno, claro, como todos los tips y consejos para obtener el registro. Pero bueno, para dar un poquito de contexto, vamos a empezar explicando qué es la empresa de la frontera. Y bueno, como lo
podemos ver aquí, la empresa de la frontera son todas las personas físicas o morales dedicadas a la comercialización o prestación de servicios y que estén ubicadas en la franja fronteriza norte o región fronteriza y que cuenten con su registro expedido por la Secretaría. Ahorita aquí vamos a explicar a detalle cuál es la franja fronteriza norte y la región fronteriza. La franja fronteriza norte se considera al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país. La franja fronteriza sur, colindante con Guatemala, es lo mismo, pero en el sur. Es la zona comprendida por el territorio a 20 kilómetros paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, igual hacia adentro del país. Además, además de las franjas, existe una región fronteriza, que es esta región comprende no solo a este territorio de los 20 kilómetros, sino a algunos estados, como lo son el estado de Baja California Sur y todo el estado de Quintana Roo, y la región parcial del estado de Sonora. Mientras que esta región fronteriza también incluye a la franja fronteriza sur que mencionábamos en el slide anterior. Y bueno, ya con este contexto, ahora sí vamos a pasar a hablar estrictamente de la historia del registro. Bueno, como ya todos sabemos, la situación en las fronteras siempre es diferente a las que se vive al interior del país. Entonces, estos registros se decretaron con el objetivo de mantener el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja, pues en estas regiones, ¿no? En la franja norte y sur de nuestro país. Y se estimó necesario revisar el esquema de desgravación arancelario a fin de que, mediante reglas claras y transparentes, se facilitaran las operaciones de comercio exterior. Y bueno, para hablar de los antecedentes, este registro data del año 1993, cuando el entonces presidente Carlos Salinas implementó este esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país, que permitió establecer las condiciones de largo plazo para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios, cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre del 2002. Esto, bueno, como les mencionaba, es con la idea de, si de por sí las franjas o las regiones fronterizas son comúnmente conocidas nada más como zonas de paso, no solo compiten contra los bajos precios de los países colindantes, sino que también se consideran por ser zonas un poco más inseguras. Y bueno, el afán de estos decretos era hacer que más gente llegara a vivir en estas regiones para reactivar la economía en estas zonas. Y bueno, como se mencionó, su vigencia era hasta el 2002 y fue en el 2002, durante el sexenio del presidente Vicente Fox, que se publicó el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, y se extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2008. Y bueno, desde entonces, este decreto ha sido modificado mediante diversos dados a conocer por el diario oficial, y a efecto de seguir prorrogando su vigencia y también van modificando las fracciones arancelarias que entran dentro de este decreto. La última y la más reciente entró en vigor el 1 de enero del 2021 de este año y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2024. Y bueno, ahora vamos a pasar
a los beneficios que nos implicaría tener este registro, vamos a darle la palabra a la directora legal, Bárbara Tello. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Roberto ya nos platicó el antecedente de este registro, de esta autorización, de este estímulo fiscal, ¿sale? Como él bien lo señala, es por razones de elevar la competitividad de las zonas fronterizas de nuestro país, de atacar a la inseguridad, de atraer inversión, etcétera. ¿Y por qué? ¿Cómo funciona? Todos los que nos ven saben o han oído por ahí que cuando tú quieres importar mercancías a nuestro país, tú tienes que pagar aranceles. Como regla general, si las mercancías que quieres importar se producen en nuestro país, muy probablemente estarán protegidas y tú vayas a tener que pagar un arancel grande, considerable, del 15, del 20, hasta el del 45% por darte solo una idea, ¿no? Si por el contrario, la mercancía que quieres introducir al país no se produce aquí, pues va a ser una industria menos protegida a la que se le van a dar facilidades. Entonces el arancel puede ser o mucho más chiquito, imagínate un 5%, o estar completamente desgravada. Para el caso de esas mercancías a las que el país les abre las puertas y les dicen, yo no produzco esto, mi industria no es fuerte en esto, mi campo no es fuerte en esto, tráelas del exterior. Entonces, pues por regla general, vamos a partir de la base, de la idea de que si importas algo, hay que pagar impuestos en la aduana, por medio de un pedimento de importación y demás. Este decreto de empresa de la frontera lo que hace es decir, ok, para todos esos estados, ciudades, municipios que están en las zonas fronterizas, tanto norte como sur del país, les voy a dar un arancel preferencial. Y es que eso hace mucha lógica, porque imagínate que si yo vivo en Mexicali y voy y vengo todos los días a Caléxico, si vivo en Tijuana y cruzo a San Diego, si vivo en Nuevo Laredo y cruzo a Laredo, yo tengo que tener precios similares. Es por eso que las gasolinas tienen un precio diferente al del interior del país, y los insumos básicos y demás. Las fronteras se tienen que equiparar, si no dejarían de ser competitivos y todo mundo compraríamos esos insumos del otro lado. Ajá. Entonces, este decreto dice, yo no quiero que mis fronteras sean ciudades fantasmas, ciudades inseguras, ciudades de paso. Yo quiero que haya maquila, que haya inversión, que haya fuentes de trabajo, de vivienda, de empleo. Vamos a darles beneficios preferenciales solamente para la gente que viva y trabaje y venda sus bienes y servicios dentro de esa zona. Entonces, como ya nos platicó él un poco de historia, el decreto ha sufrido muchas evoluciones, pero es desde Calderón que se encuentra tal y cual lo conocemos el día de hoy. Duró todo el sexenio de Peña exactamente igual. No sabíamos si AMLO lo iba a modificar o lo iba a dejar, y entonces ya este año supimos que lo prorroga hasta el 2024. ¿Cómo funciona en pocas palabras el decreto? Es muy sencillo. En su artículo 5 dice, todas estas fracciones, y te da una lista inmensa que están aquí comprendidas, van a estar totalmente desgravadas. Aquí Roberto está proyectando un ejemplo. La lista es larguísima, no la podríamos aquí poner porque son hojas y hojas y hojas. Entonces, lo primero que tienes que hacer para saber si puedes o no acceder a este beneficio es pues, identificar muy bien la mercancía que quieres importar al país, obtener su fracción arancelaria y luego buscarla en este índice. Si tú encuentras la fracción, por ejemplo, en este caso la 03032301, que son tilapias, las tilapias generalmente pagarían un arancel, estoy inventando, del 15%, si es que yo la importo desde la Ciudad de México, desde Manzanillo, desde Querétaro, desde cualquier frontera del país. Pero si la importo desde una zona fronteriza, ya sea en el norte o en el sur del país, entonces va a estar totalmente desgravada. No voy a pagar impuesto general de importación. Así es como funciona el decreto. Fracciones arancelarias que normalmente pagarían un impuesto al interior del país, si son importadas en la frontera norte o en la frontera sur, no van a pagar. Esta es la primera modalidad. La segunda modalidad, y viene en este mismo artículo, nos dice,
Y estas otras fracciones, que es una lista más chiquita, no van a estar totalmente desgravadas, pero van a pagar solamente un IGI, Impuesto General de Importación, del 5%. Está brutal, porque pues, son fracciones que pagarían mucho más impuesto en aduana y que con esto tienen un beneficio. Hay un caso de excepción específico para el estado de Quintana Roo, que es el de la leche en polvo. Y aquí la leche en polvo, mira, por ejemplo, aquí te pongo la tabla. A la importación, dicen en letras moradas, paga un arancel del 45%. Pero si la importas por franja y región fronteriza, su arancel es del 0%. Este es un caso de excepción. Todas las fracciones de las que acabo de hablar son generales para una frontera u otra, norte o sur del país, pero en el caso de la leche en polvo, que tiene un arancel altísimo, si la importas por Quintana Roo y la franja fronteriza colindante con Guatemala, va a estar con 0% de arancel. Entonces así funciona. O las desgrava totalmente o les pone un arancel del 5% cuando tendrían uno mucho mayor. Pero, como en cualquier estímulo, pues claro que hay letras chiquitas, ¿verdad? Este es un estímulo, este es un beneficio para las personas que comercializan sus bienes y servicios dentro de un listado de actividades específicas del que ahorita les va a hablar Roberto, en la zona fronteriza. No se vale que yo importe por Nuevo Laredo y luego me traiga las cosas a Querétaro. ¿Por qué? Porque la mecánica, o sea, este estímulo aplicas a él de una forma específica. ¿Y cómo lo haces? Pues por medio de tu pedimento de importación. Acuérdate que el pedimento de importación es tu declaración de impuestos en aduana. Entonces, los pedimentos tienen una clave que los diferencia dependiendo de la operación de la que se trate. Siempre que vayas a hacer una operación de este tipo y de acceder a este tipo de estímulos fiscales, pues tendrás que hacer un pedimento diferente, en el que tú le digas al SAT, a la aduana, a la autoridad aduanera, hey, no me cobres el arancel porque yo soy una empresa de la frontera. Yo ya tengo un registro que me avala como tal. Entonces, en lugar de ponerle una clave A1, por decir algo que sería una importación general al interior de la República, le vas a poner una clave C1, que quiere decir importación definitiva a la franja fronteriza norte y región fronteriza sur. Esa clavecita le va a indicar a la aduana que no te debe de calcular el arancel o que te lo debe de calcular con uno preferencial del 5%. Y entonces ya tu declaración pues, no va a llevar ese pago. ¿Qué pasa si importas algo así por Nuevo Laredo, por Cancún, por Mexicali, por Reynosa, y después te lo quieres traer al interior de la República, a Michoacán, a Manzanillo, Lázaro Cárdenas, a donde sea, pues entonces tendrías que pagar los impuestos que no pagaste en su momento. Y existe una clave específica, que es la P1, para pagar ese diferencial. Porque, insisto, este beneficio es solamente para la zona de la frontera. Si mañosamente, por así decirlo, importas tus mercancías en una frontera y después te las quieres llevar al interior, tienes que pagar los impuestos de la misma manera en la que lo haces, por ejemplo, cuando importas un carro de los Estados Unidos, que son mucho más baratos y luego te lo quieres traer, hay que pagar ese diferencial de impuestos. Este beneficio es para la gente que vive y trabaja y tiene el principal asiento de sus negocios y, muy importante, lo puede demostrar dentro de las zonas fronterizas. Correcto. Muchas gracias, Bárbara, por la explicación. Ya lo mencionó. Si tú vives en cualquiera de estas zonas, franjas, regiones, y tu actividad, el giro de tu negocio se encuentra, es cualquiera de estos que vamos a mencionar ahorita dentro del catálogo de actividades económicas del SAT, puedes solicitar tu registro y puedes gozar de este beneficio, siempre y cuando, como ya se mencionó, las mercancías se queden en la misma región. Y bueno, las actividades comprenden actividades de comercialización de productos para aquellas empresas que presten servicios de restaurantes, de hoteles, actividades de esparcimiento y culturales, recreativas, deportivas, incluso de investigación y médicos y de asistencia social.
también para aquellas empresas que se dediquen al alquiler de bienes inmuebles y que presten servicios a otras empresas. Y bueno, perdón. Existen además, una vez que solicitamos el registro, pues debemos de cumplir ciertas obligaciones. Bárbara, no sé si me puedes apoyar con también dándonos una breve explicación de estas. Esto es parte de lo que les decía en mi intervención pasada, ¿no? Siempre en materia fiscal, cuando tú haces uso de un beneficio, pues debes de ser capaz de acreditar tus razones para hacer uso de ese beneficio, ¿no? Los beneficios no son para todos, son para aquellos contribuyentes que encuadren a la perfección en ciertas causales. Este beneficio es para la gente de la frontera. Y ahorita les tenemos un anuncio muy importante de por qué decidimos hacer este webinar en Grupo Sierras. Entonces, primero que nada, y como algo que no hay que obviar, el que yo sea una empresa de la frontera y puede ser una persona física o moral, no nada más restringirlo a empresas, y que vaya a hacer mis importaciones en alguna zona o franja fronteriza, posiblemente me va a exentar del pago de impuestos, pero no así del cumplimiento de las regulaciones y regulaciones no arancelarias a las que esté afecta mi mercancía. Vamos a imaginar que voy a importar acero y entonces el acero está sujeto a la presentación de un aviso automático. Posiblemente no voy a pagar el arancel del acero, el que es del 15%, pero sí voy a presentar el aviso automático. Vamos a pensar que voy a importar concentradores de oxígeno para ahora el COVID. Tengo que presentar el registro sanitario. Posiblemente no voy a pagar el impuesto, pero sí los permisos, avisos, registros, NOMS, cupos, lo que sea a lo que esté afecta a mi mercancía, eso va de cajón, ¿ok? El beneficio solo va sobre temas fiscales, no sobre temas no arancelarios. Obligación número 2, tengo que acompañar copia de mi registro como empresa de la frontera. De hecho, lo tengo que poner en algún momento, en algún campo del pedimento y digitalizarlo. O sea, si yo digo que este beneficio me debe de ser aplicable a mí, pues tengo que demostrar que tengo yo el reconocimiento y la autorización por parte de la Secretaría de Economía con el que me ostento como empresa de la frontera. Este es un trámite relativamente sencillo en el que tú como persona física o moral le demuestras a la Secretaría de Economía que, por ejemplo, en el caso de Roberto, tienes un domicilio fiscal en Quintana Roo, tienes un almacén habilitado en Quintana Roo, tienes personal trabajando y dado de alta ante el IMSS o contratado por outsourcing en Quintana Roo, estás perfectamente bien localizable y cumples con el listado de actividades publicadas por el SAT entre tener tu opinión positiva, estar al corriente en el pago de tus obligaciones, no estar enlistado en las listas negras del SAT, etcétera. Ya que acreditaste todos esos requisitos, la Secretaría de Economía te da un oficio en donde te reconoce como empresa de la frontera. Eso lo tienes que digitalizar a tu pedimento, ¿sale? Podemos volver tantito a la pasada, me faltó uno. Y este es importantísimo. Este es el más importante de todos, yo creo. Tienes que poder comprobar que las ventas al público en general que hiciste de esa mercancía fueron enajenadas, comercializadas, almacenadas, distribuidas exclusivamente en la franja fronteriza. ¿Cómo hago esto? Acuérdate que a cada operación que tú hagas de comercio exterior, sea de importación o de exportación, pues tú tienes la obligación de resguardar durante 5 años un expediente de comercio exterior. Ese expediente nos va a contar la historia de la mercancía desde que salió de su país de origen, ingresó al nuestro y lo que sucedió después con esa mercancía. En el caso de este registro en específico, la historia que sucede después de la importación es muy importante, porque lo que el SAT va a hacer cuando te audite, que toco madera y que tal vez no suceda, pero le sucede a las empresas que usan este beneficio, es que el SAT te va a decir, a ver, demuéstrame qué hiciste con las mercancías que importaste con este pedimento C1. Entonces tú le puedes dar una orden de compra, una factura,
una orden de entrega, una lista de empaque, un comprobante de transporte con el que acredites que ese acero, esas manzanas, esas mochilas, esas gorras, esas sombrillas que compraste, que importaste por Mexicali, por Reynosa, por Cancún, por Laredo, por Piedras, por donde sea de la frontera, se quedaron en esa zona fronteriza. Entonces, mira, se lo vendí a esta empresa que tiene domicilio aquí mismo. Se lo transporté, me recibió y aquí entregué. O las usé para mi consumo personal, porque yo soy una maquiladora y a esto me dedico, entonces el bien aquí se quedó. Tienes que ser capaz de demostrar cuál fue el destino final de esas mercancías. Si no eres capaz de demostrarlo, el SAT asumirá posiblemente que te las llevaste a otro lado y que le debes impuestos, es decir, que estás omitiendo contribuciones al comercio exterior. La omisión de contribuciones, pues, viene acompañada de una multa que se convierte en un crédito fiscal que afecta directamente a tu RFC. De ahí que es muy importante, pues, tener este control. Y causal de cancelación también. Y causal de cancelación de tu padrón de importadores. Oye, Bárbara, yo tengo aquí una pregunta, por ejemplo, si me permites. Por ejemplo, si yo demostré ya que mis mercancías las entregué a otra empresa, también con domicilio en la franja o región fronteriza, y después ellos la comercializan fuera ahí yo ya no estoy, ya no me puedo ver afectado todavía. Si ellos después deciden moverla, sacarla de esta región. Es incorrecto que eso suceda, pero no. O sea, tú mientras puedas ser capaz de demostrar que vendiste a una empresa de la zona, que tiene el principal asiento de sus negocios en la zona y que entregaste en la zona, yo considero que tú con eso estarías cubierto. Ya la rastreabilidad que se le dé a la mercancía después de esa compraventa, pues ya también es difícil, ¿no? Yo importé, yo vendí aquí, mis negocios son aquí, y que todo eso sea muy transparente y que sea bien trazable hasta que salió de tus manos, considero que con eso es suficiente. Ok, gracias. Entre otras obligaciones, ok, para la industria automotriz tiene reglas específicas, como en todo, ¿no? Como en absolutamente todo. Sus avisos automáticos, sus cuotas compensatorias, esta dinámica con la que ahora muchos han decidido trabajar de hacer sus operaciones, ya sea en régimen de depósito fiscal o de recinto fiscalizado. La industria automotriz se cuece aparte y por eso la industria automotriz tiene reglas específicas aparte. Si quieren de este tema podemos abundar en privado o incluso en otro webinar, ¿no? Proporcionar la información que les requiera Hacienda, pues sí, siempre que tú accedas a un beneficio, pues tú estás en el ojo de la autoridad, ¿no? Y como cualquier contribuyente, si te piden información, pues hay que atender los requerimientos en tiempo y forma. Estar inscritas en el padrón de importadores, pues es obvio, si no, no podrías ni siquiera importar, ya no digas tú importar con beneficios. E informar a la Secretaría de cualquier cambio de domicilio fiscal o de los domicilios que manifiestes para el almacenamiento de tus mercancías. Este es importantísimo. Tú tienes que ser completamente localizable para Hacienda, para aduanas y para Secretaría de Economía. Cualquier cambio que hagas en tu régimen fiscal, cualquier cambio que hagas de domicilio especialmente, tiene que ser reportado en tiempo y forma a la autoridad. De lo contrario, es causal no nada más de que pierdas este beneficio, sino, como decía Roberto, nuevamente de tu padrón de importadores. Te lo pueden suspender. Muchas gracias. Y bueno, estas fueron las obligaciones para todos aquellos que quieran obtener su registro. Y también existe una serie de, como ya lo mencionamos, de causales de cancelación. Entre ellos son 5 y bueno, van de la siguiente manera. El primero es incumplir con alguna de las obligaciones previstas en el presente decreto, todas las que acabamos de ver, o con las demás disposiciones que para su aplicación se emitan. Esto quiere decir, pues, si salen más, como lo vimos al principio, conforme va pasando el tiempo, van saliendo nuevas modificaciones y
al decreto y pues hay que estar siempre acatando dichas modificaciones para prevenir que nos lo cancelen. También otra causal es que se presente un aviso, obviamente, de la suspensión de actividades o de cancelación del registro federal de contribuyentes cuando dejes de operar en la zona. Otra es que no hubiere presentado la declaración anual de impuestos federales por los que se encuentre obligado, como ya mencionábamos hace un momento también. Otra, que no sea localizado en su domicilio fiscal o en el domicilio registrado en su solicitud de autorización del registro como empresa de la frontera, o que dichos domicilios estén en el supuesto de no localizados o inexistentes. Es bastante importante, como ya se mencionó, hay que ser completamente claros y transparentes de dónde estamos y dónde se están llevando a cabo nuestras operaciones. Y por último, cuando la Secretaría o el SAT, en el ejercicio de sus facultades de verificación o de comprobación respectivamente, determinen que las mercancías importadas para su comercialización o almacenamiento en forma definitiva a la franja fronteriza norte o región fronteriza, no se encuentren en el domicilio manifestado. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente las causales de cancelación son las mismas obligaciones. Si incumples en cualquiera de las obligaciones, pues es causal de cancelación. Y, pues en el mejor de los casos te quitan tu registro, pero de tu beneficio, ¿no? Pero incluso te pueden llegar a quitar incluso tu registro como de padrón de importación general. Y bueno, cabe mencionar también que si te lo quitan, este registro como empresa de la frontera, no podrás acceder a él. Te ponen un castigo, por así decirlo, de 2 años. Y 2 años que no vas a poder, pues que vas a estar pagando dinero de tu bolsa y pues lógicamente quedando fuera de competencia, ¿no? De las demás empresas que sí tengan este registro en esta zona. Sí, otra cosa a tomar en cuenta, o sea, como ves, estás, pues como cualquier contribuyente que haga uso de un beneficio fiscal, pues estás en el ojo de huracán, ¿no? Tu información la tiene completamente visibilidad de ella la autoridad y por ello te pudiera llegar a requerir, auditar y demás. Es importante tener tu expediente de comercio exterior y el expediente de la venta de esas mercancías si es que las vas a vender, distribuir, comercializar fuera de tu almacén, siempre al día. Pero no te preocupes porque no quiere decir que si importé ya por fuerza solo esas mercancías se tengan que quedar en la zona. Por supuesto que las puedes vender, o sea, sabemos que en el día a día los planes de negocio y las necesidades de la empresa cambian, ¿no? Están sujetos a constante evolución, modificación de los términos y condiciones originales, etcétera. Quédate más bien con la idea de que por supuesto que pudieras, ya después de haberlas importado esas mercancías, llevarlas al interior de la República. Simplemente tienes que hacer un pedimento P1 donde te reportes con los impuestos que pues originalmente no pagaste. Este precio refléjaselo tú a tu cliente en tu factura de compra-venta y pues con eso ya quedarás cubierto. Pues no es inamovible, no es que lo que aquí se importó, aquí se queda. No, siempre hay cambios, la operación de comercio exterior es muy dinámica y por eso existen las herramientas fáciles, sencillas, cualquier agente aduanal de aduana de frontera las sabe usar a la perfección y por supuesto que puedes tú modificar tu operación tanto como quieras. Pudieras incluso hacer un pedimento C1 de muchas mercancías, una parte se queda en zona fronteriza y otra parte se va al interior y haces el pedimento solamente por aquellas que se fueron al interior, ¿no? Todo se puede, nada más hay que hacerlo pues bien y con cuidado y ser cautelosos. Con estricto apego a la ley. Así es. Bueno, pues por nuestra parte es todo. No, falta algo muy importante. A ver, cuéntame. Pues que tú, ahora que estás estrenando oficinas ahí en Cancún, les quieres decir a todos tus escuchas Claro, que claro, tú tienes este registro de empresa de la frontera. para allá iba, para Nos allá haces el iba. favor de seguirnos y acompañarnos en estos webinars. Nosotros en nuestro grupo Sierras tenemos 4 comercializadoras con
todos o prácticamente todos los padrones, por ahí nos falta el de hidrocarburos, pero creo que a excepción de ello estamos súper bien armados y nuestras, y si bien operamos mucho sí, por aduanas de Manzanillo muchísimo, del aeropuerto de la Ciudad de México también muchísimo y otras interiores, pues desde este año decidimos ya ampliar nuestra operación de manera formal en el sureste del país y fue ahí que Roberto se fue pues a abrirnos brecha, ya tiene su almacén completamente habilitado y parte de su labor fue obtener este registro de empresa de la frontera porque pues no podíamos llegar a Quintana Roo y no jugar con las reglas de Quintana Roo, ¿no? Entonces, a todos los que nos escuchen, creo que es súper importante decir que no necesitas un registro de empresa de la frontera por cada una de las aduanas del país, de las aduanas norte o sur, quiero decir. Un registro te vale para hacer operaciones con este beneficio por cualquiera de las aduanas de las zonas fronterizas norte o sur. Entonces, si tú eres un cliente que quieres importar, pues, por Reynosa, por Piedras Negras, por Cancún, por Mexicali, por Tijuana, puedes usar nuestro registro y puedes valerte de los beneficios. Por supuesto, con una serie de candados y de cuestiones que debemos de cuidar, pues para nosotros no exponernos a nosotros y no exponerte a ti, pero lo que queremos decirte con todo esto es, Grupo Sierras anuncia que ya tiene su registro como empresa de la frontera, pudieras tú no pagar aranceles o pagar un arancel preferencial del 5% en muchísimas mercancías haciendo tus importaciones a través de nuestros padrones. Y si tú lo que quieres es simplemente, tú ya eres importador, tú ya tienes a tu área de comercio exterior consolidada, tú ya eres autónomo, pero no tienes este registro y crees que pudieras encuadrar en los sujetos beneficiarios del mismo, también tenemos un área de gestoría que te puede ayudar a tramitarlo y obtenerlo con la Secretaría de Economía, tal y como lo hicimos en nuestro caso. Exactamente. A eso iba a pasar. Ya sea que quieras que tú te dediques a la importación y comercialización, te podemos ayudar con la gestoría del trámite. Lo acabamos de tramitar para Grupo Sierras, entonces lo tenemos bastante fresco o bien que no te dediques a la importación, que seas un hotel, un restaurante, incluso un médico como veíamos o actividades recreativas, que solo lo vayas a ocupar muy de vez en cuando, pues puedes usarlo a través de nosotros. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, Bárbara, por tan completa y detallada información. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos manden sus preguntas. Ahorita no llegó, no he visto ninguna, pero si más adelante tienen cualquier duda, comentario, con muchísimo gusto lo atenderemos. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Rodolfo, Carla, por todo el apoyo. No sé, muchas gracias por regalarnos una hora de su día y aquí estamos en Grupo Sierras para lo que necesiten. Muchas gracias. Nos vemos el próximo mes con otro de estos webinars.